el conocimiento, la sabiduría de todos los aprendizajes que quieras que aprendamos para poner en obra y poner en- pues para el bien de todos, todos nosotros y toda la humanidad. Y entonces, pues rezamos un Padre Nuestro, ¿os parece? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de cada nuestro día. pan de cada día, perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras deudas, Y nosotros como también como perdonamos. también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a ofenden. nuestros No deudores. nos No dejes nos caer en dejes caer No nos en tentación, dejes caer en tentación líbranos del tentación mal. y y líbranos del líbranos mal. a malo. Amén. Amén. Muy bien, pues al corazón de Jesús. Vos En Vos confío. Vos en vos confío. confío. adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias. Perdón, Álvaro, Entonces, discúlpame sí, que te interrumpa, nada más era para informarte que yo a las 8:30 tengo una cosita, entonces voy a estar escuchando, pero tengo que estar en dos cosas a la vez, entonces no voy a poder después de esa hora ok, contestar cualquier pregunta, ¿verdad? Si fueras tan amable, después de ahí 20 minutos ya vuelvo a ingresar a contestar para que me perfecto. disculpen. Gracias. No, no es molestia. Claro que sí, con mucho gusto. Thank you. Bueno, déjenme entonces, les comparto a mi pantalla. Aquí está. Bueno, pues iniciamos con lo que es la parte de los comportamientos. Los Ujú. comportamientos es algo muy interesante porque es en lo que es la forma en cómo podemos literalmente desglosar lo que significa un valor. Muchas veces los valores son demasiado genéricos, son demasiado Ujú. difíciles de poder llevar a la práctica del día a día, como por ejemplo el valor del amor o caridad, ¿sí? O sea, dices tú, bueno, ¿y cómo llevo al piso de producción de una industria o al campo, ahí en la parte de producción agrícola, o cómo la llevo, por ejemplo, la venta de carros, el amor? Pues ni modo de que reciba a la gente con abrazos, ¿verdad? Pues tampoco. Entonces, la idea y lo que queremos trabajar es en poder desglosar de una manera mucho más sencilla para que las personas tengamos la capacidad de poder identificar la forma en cómo vivimos el amor. O sea, son elementos en donde puedo interpretar de que al comportarme de esta forma, por lo tanto, en ese momento estoy yo mostrando el amor a los demás. Ujú. La intención es que esté lo más claro posible y que no haya interpretaciones individuales. Y con eso poder guiar de una manera más profunda lo que es la forma en cómo vivimos los valores, tomamos decisiones, nos comportamos, nos comunicamos con los demás. Y es algo que lo debemos de tener de una manera sencilla y lo debemos de buscar, esté redactado de una forma que sea atractiva y que nos invite pues a poder vivir ese comportamiento. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos y formas en cómo podemos vivir esos comportamientos. Pero antes de eso, les voy a poner lo que es el video de el día de hoy de Monseñor Héctor. Entonces, aquí está y lo ponemos aquí. Este no es este. Ahí va.
Dios nos llamó a cada uno de nosotros a la plenitud cuando nos creó. Pero a causa del pecado original, nacimos con una naturaleza humana caída en un mundo caído. Tenemos una tendencia a buscar nuestra felicidad en los ídolos que dan placer fácil y rápido, más que en la amistad con Dios, que exige compromiso. Esa tendencia es alimentada y alentada por el mundo que nos rodea. La misericordia de Dios llega hasta ese estado de cosas caído y nos ofrece un nuevo comienzo, si estamos dispuestos nosotros. Eso es lo que vivimos en los pasos 1 y 2. Pero Dios no nos deja solos cuando nos ofrece un nuevo comienzo. Sigue llamándonos, acompañándonos e iluminándonos por el camino de la vida. La palabra en latín para llamada es vocare. De ahí viene la palabra vocación. Dios nos llamó a la existencia, nos llamó al arrepentimiento y ahora nos llama a la santidad. Sin duda es una palabra fuerte y una pretensión mayor, pero si esta llamada no resuena profundamente en tu alma y si no respondes a ella con humilde generosidad, consagrar tu empresa a Dios tendrá muy poco sentido a largo plazo. Eres llamado para ser santo. Detengámonos aquí un momento. Tú, sí, tú, la misma persona que miras en el espejo cada mañana, estás llamado por Dios mismo a la santidad de vida. Jesús te invita a ser santo. Tú estás llamado a ser santo. Y esa llamada no es un error. Nos llama a cada uno por nuestro nombre. Sabe de qué estamos hechos, cuáles son nuestros antecedentes, cuáles son nuestros retos y aún así nos llama a cada uno de nosotros a ser santos. Puede ser difícil de tragar, difícil de aceptar, pero es verdad. Así lo dijo Jesús durante la última cena. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que soy yo quien os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto que permanezca. Yo os he elegido de entre este mundo. Cuando Jesús llamó a sus 12 apóstoles, los evangelios subrayan esta acción de elección de Jesús. Está llamada por el nombre de cada uno de sus seguidores. Así lo describe San Marcos. Subió Jesús al monte, llamó a los que quiso y vinieron a él. Eligió a 12, a los que también llamó apóstoles, para que estuvieran con él y lo enviaran a predicar y tuviera autoridad para expulsar demonios. Simón, al que puso por nombre Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. Todo cristiano participa de esta vocación a pertenecer plenamente a Cristo como hijo de Dios Padre y a compartir su misión. Por eso, en el bautismo, todo cristiano es revestido de una vestidura blanca, el color del cielo. El catecismo se refiere a esto como la llamada universal a la santidad. Todos los cristianos, en cualquier estado y condición de vida, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos están llamados a la santidad. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Uno de los obstáculos más comunes y más sutiles para escuchar y aceptar plenamente esta primera vocación es la confusión sobre lo que significa realmente la santidad. Empecemos a aclararlo explicando lo que no significa la santidad. Ser santo no significa cambiar tu personalidad por la de otro. Puede ser que tengas un temperamento inquieto por naturaleza o puede ser que tengas un temperamento reflexivo. Puede ser que seas el alma de la fiesta o puede ser que ni siquiera te gusten las fiestas. Hay santos canonizados de todos los temperamentos y tipos de personalidad. Nuestros temperamentos y antecedentes culturales y familiares son simplemente la materia prima que Dios en su providencia nos ha dado para trabajar. La clave está en desarrollar una auténtica amistad con Cristo tal como somos y dejar que Él nos enseñe y nos transforme para que nuestras fuerzas naturales se pongan
al servicio del reino y de las personas que nos rodean, y no se utilicen egoístamente o se dejen en un estado salvaje y potencialmente destructivo. El Papa San Juan XXIII llevó un diario espiritual desde su adolescencia y durante toda su vida sacerdotal y episcopal. A través de sus anotaciones podemos rastrear el desarrollo de su santidad. Se ve claramente que algunas de las luchas ligadas a su personalidad, por ejemplo la ansiedad, una lengua suelta y a veces afilada, duraron mucho tiempo, incluso en sus últimos periodos de vida. Fue precisamente trabajando para moldear esas tendencias naturales con virtudes semejantes a las de Cristo, y así fue como creció en santidad. Siempre fue extrovertido y sociable, pero a medida que su amistad con Cristo se desarrollaba a lo largo de los años, se convirtió en un extrovertido y sociable más santo. Por lo tanto, la santidad no significa recibir un trasplante de personalidad. Tampoco significa vivir en un piadoso recogimiento sin distracciones, perfectamente atento durante cada momento de la oración y cada momento de la misa. Santa Teresa del Niño Jesús solía quedarse dormida después de comulgar en la misa, y durante mucho tiempo esto le molestó terriblemente. Sentía que esta debilidad humana, estar cansada en un momento sagrado, era de alguna manera ofensiva para Dios. Y entonces tuvo un pensamiento que le ayudó a aceptar esta imperfección con gracia. Se dio cuenta de que un buen padre humano ama a su hija por igual cuando está despierta o dormida. Y Dios Padre ciertamente no la ama menos que eso. Dios conoce nuestra naturaleza humana mejor que nosotros. No le sorprenden nuestras debilidades o imperfecciones. Solo nos pide que demos un paso más para acercarnos a Él, y su gracia nos sostendrá y nos transformará poco a poco. Ser santo tampoco significa hacer milagros, tener siempre la respuesta perfecta a todas las preguntas y no experimentar nunca incertidumbre ni miedo. De hecho, los milagros necesarios para la canonización se producen después de la muerte del santo. Y muchos santos experimentaron la duda y la incertidumbre de forma bastante humillante. San Agustín de Canterbury fue un monje enviado desde Roma como misionero en Inglaterra por el Papa San Gregorio Magno en el siglo VI. Cuando él y sus 12 compañeros de misión llegaron a Ah, se cortó un poquito. la orilla francesa del Canal de la Mancha, tras meses de caminar por Europa, se encontraron con una barricada. Los habitantes de la zona les contaron historias aterradoras sobre la barbarie de la gente que vivía en Inglaterra en aquella época y argumentaron que no eran capaces de recibir el Evangelio. San Agustín estaba tan consternado por estas historias que Le voy a poner tantito pausa en lo que se carga. Listo. caminó de vuelta a Roma para volver a informar sobre esta misión. El Papa reafirmó el plan y Agustín volvió sobre sus pasos y siguió adelante, superando sus temores y plantando el Evangelio en el sur de Inglaterra. Ser santo significa: si tenemos imágenes poco realistas de la santidad rondando nuestra imaginación como las que hemos descrito ahorita, esto socavará nuestra decisión de aceptar esta vocación fundamental que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ya. Y lo que requiere esta vocación es una decisión firme y una decisión que brota del conocimiento del propósito de nuestra vida, de la experiencia personal de la misericordia ilimitada de Dios. A ver, déjame ver si puedo bajar la calidad para que no se les esté cortando cada rato. Listo. Y del encuentro lleno de fe con Jesús, que nos mira a los ojos y nos dice: ven y sígueme.
Jesús revela en qué consiste realmente la santidad: recorrer el camino, el seguimiento de la amistad con Él como hijos amados del Padre. Ser santos es pertenecer a Dios como hijos y seguir el camino de su Hijo. La santidad no la creamos nosotros, la recibimos del Padre, y el camino no lo inventamos nosotros, es Cristo quien nos lo muestra. Nosotros decidimos lo que haremos con esa gracia, en qué dirección viajaremos, si seguiremos la luz de Cristo o la rechazaremos. De hecho, los primeros cristianos se referían al cristianismo como el camino o la vía. La palabra griega es odos, y en latín vía es decir camino. Decidir ser santo es decidir emprender el camino de la amistad con Cristo, de la obediencia al Padre, al ejemplo de Cristo, y la docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Este camino se recorre paso a paso. Por eso el camino de santidad se recorre día a día, paso a paso. Veremos qué forma adoptan esos pasos a medida que avancemos en nuestras futuras sesiones. Pero ahora mismo tienes que tomar una decisión. ¿Cómo responderás a tu primera vocación, a la llamada a ser santo? ¿Te atreverás a vivirte como hijo del Padre y discípulo de Cristo? Poseerlo. Antes de pasar al paso 4 de tu preparación para la misa de consagración, tómate un tiempo para reflexionar, rezar y decidir. Tómate 20 minutos ahora mismo o 5 minutos al día durante los próximos 5 días. Concluye tus reflexiones y oración escribiendo con tus propias palabras tu respuesta a la llamada de Cristo a la santidad. ¿Qué significa para ti buscar la santidad? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu respuesta a tu primera vocación? Para profundizar. Las siguientes citas y recursos pueden ayudarte a profundizar en este tema. Citas de la exhortación apostólica Alegraos y regocijaos del Papa Francisco. Todo esto es importante, sin embargo, con esta exhortación quisiera insistir sobre todo en la llamada a la santidad que el Señor dirige a cada uno de nosotros. La llamada que dirige también personalmente a vosotros. Sed santos, porque yo soy santo. El Concilio Vaticano II lo dijo claramente. Fortalecidos por tantos y tan grandes medios de salvación, todos los fieles, cualquiera que sea su condición o estado, se preocupan de ser llamados por el Señor, cada uno a su manera, a aquella santidad perfecta por la que el Padre mismo es perfecto. Cada uno a su manera, dice el concilio. No debemos desanimarnos ante ejemplos de santidad que parecen inalcanzables. Hay testimonios que pueden ser útiles e inspiradores, pero que no debemos copiar porque podrían desviarnos del camino concreto que el Señor tiene pensado para nosotros. Lo importante es que cada creyente discierna su propio camino, que saque lo mejor de sí mismo, los dones más personales que Dios ha puesto en su corazón, en lugar de intentar imitar sin esperanza algo que no está pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero hay muchas formas concretas de dar testimonio. De hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribió su cántico espiritual, prefirió evitar reglas rígidas para todos. Explicó que sus versos fueron compuestos para que cada uno pudiera beneficiarse de ellos a su manera, porque la vida de Dios se comunica a unos de una manera y a otros de otra. Para ser santo no hace falta ser obispo, sacerdote o religioso. A menudo tenemos la tentación de pensar que la santidad es solo para aquellos que pueden retirarse de los asuntos ordinarios para pasar mucho tiempo en oración. Pero no es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo nuestra vida con amor y dando testimonio en todo lo que hacemos, donde quiera que nos encontremos. ¿Estás llamado a la vida consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu compromiso. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu esposo o esposa como Cristo hace con la iglesia. ¿Trabajas para ganarte la vida? Sé santo trabajando con integridad y habilidad al servicio de tus hermanos y hermanas. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando pacientemente a los más pequeños a seguir a Jesús.
Tienes un cargo de autoridad. Sé santo, trabajando por el bien común y renunciando al beneficio personal. Dejad que la gracia de vuestro bautismo dé frutos en un camino de santidad. Dejad que todo se abra a Dios. Volveos a Él en cada situación. No os desaniméis, porque la fuerza del Espíritu Santo os capacita para ello, y la santidad, en definitiva, es fruto del Espíritu Santo en vuestra vida. Cuando sientas la tentación de detenerte en tu propia debilidad, levanta los ojos a Cristo crucificado y di: Señor, soy un pobre pecador, pero tú puedes obrar el milagro de hacerme un poco mejor. En la iglesia, santa pero formada por pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor ha concedido a la iglesia los dones de la Escritura, los sacramentos, los lugares santos, las comunidades vivas, el testimonio de los santos y una belleza de múltiples facetas que procede del amor de Dios, como una novia adornada de joyas. Esta santidad a la que te llama el Señor crecerá a través de pequeños gestos. He aquí un ejemplo. Una mujer va de compras, se encuentra con una vecina y empiezan a hablar, y comienzan los chismes. Pero ella dice en su corazón: no, no hablaré mal de nadie. Es un paso adelante en la santidad. Más tarde en casa, uno de sus hijos quiere hablarle de sus sueños y esperanzas, y aunque está cansada, se sienta y escucha con paciencia y amor. Ese es otro sacrificio que conlleva santidad. Más tarde experimenta cierta ansiedad, pero recordando el amor de la Virgen María, toma su rosario y reza con fe. Otro camino de santidad. Más tarde sale a la calle, encuentra a un pobre y se detiene para decir una palabra amable. Un paso más. Muy bien. ¿Qué les pareció hasta ahorita? Precioso, Bonito, muy ¿verdad? bonito. Y bellísimo y muy claro, le ayuda a uno a Mm, aterrizar esas ideas de pronto muy abstractas que tiene de la santidad. fantástico. Exactamente. Bueno, pues lo interesante es que vamos a aterrizarlo a nuestro día a día. Ujú. Fíjense cómo esto de la santidad agarra un sentido muchísimo más profundo y claro de cómo lo tenemos que vivir. Monseñor Héctor decía: oye, pues este papa, esta santa se dormía, por ejemplo, cuando comulgaba. En pocas palabras, cada uno de nosotros somos totalmente distintos y únicos. Y eso es lo bonito y eso es lo interesante, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito, una misión, un por qué existimos, una estrella de Belén que tenemos que seguir. Cada uno de nosotros tenemos una misión que en este caso, pues a lo mejor hoy nos toca vender seguros, dar servicios financieros, dar servicios de asesoría legal, dar servicios de ventas, de vehículos, ciberseguridad, bueno, tantas cosas, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia montaña que tenemos que escalar porque estamos siguiendo esa estrella que nos está guiando. Entonces, al escalar esa montaña y a vivir todo esto que estamos nosotros viviendo, es como real y verdaderamente tenemos nuestro propio camino. A San Francisco de Asís se lo dijo con palabras y le dijo: reconstruye mi iglesia. ¿Sí? Entonces, el camino específico que vivió en este caso, perdón, pero me dejaron entrar al cachorrito y y no me está dejando trabajar. Listo. Ya lo parlo, perdón. Entonces, esa estrella que estamos siguiendo, esa montaña que estamos escalando, ese mar que estamos navegando, a eso al cual estamos llamados, que Dios nos dio los talentos, porque hay que reconocer, o sea, nos dio la capacidad de tener la habilidad de crear arte, dar asesoría legal, cantar, vender. ¿Sí? Entonces,
¿qué estamos haciendo? Y cómo con San Francisco de Asís, que le dijo, reconstruye mi iglesia, pues no era a través de poner un ladrillo sobre otro, que fue lo primero que hizo aquel hombre al reconstruir San Damián. No, era algo mucho más profundo. Entonces, es esa reflexión que también nos invita, Señor, ¿cómo voy a vivir mi santidad? Porque la forma en cómo voy a vivir mi santidad es a través de los talentos que Dios me dio. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si mi trabajo es la empresa, si mi trabajo es dar consultoría, si mi trabajo es vender, si mi trabajo es aquello que estoy llamado a hacer, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es en donde vienen los valores, porque son los principios que nos orientan, estos valores centrales, no mínimos permitidos. Si no somos honestos, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No accidentales y no aspiracionales, que eran los que veíamos de la sesión pasada. Y así como John Antonio Melé, que les mandé el video, o sea, John Antonio Melé en la banca, con esta banca ética, genera y eleva un valor, en este caso la honestidad, y la lleva de una manera en donde sus comportamientos, al hacer los talentos que está haciendo, lo distingue de cualquier otra persona que está escalando esa montaña que se llama la banca. Entonces es bien bonito porque el comportamiento son acciones concretas en donde, por ejemplo, si nosotros decidimos que nuestro valor central es la caridad, ¿ok? ¿Cómo lo desglosas? En comportamientos claros, sencillos y que sean invitadores y entendibles. Ejemplo del amor. Si tú real y verdaderamente amas a tu prójimo, sea tu esposo, sea tu amigo, sea tu cliente, sea tu proveedor, sea tu compañero de trabajo, cumples con lo que te comprometes. ¿Sí o no? La gente se siente querida cuando tú le dices, nos vemos a tal hora o te voy a entregar esto o te prometí esto, aquí tienes. ¿A poco no la gente se siente querida cuando cumples con lo que te comprometes? Valor Ciertamente. del amor. Claro, valor del amor. Otro comportamiento muy sencillo es hago bien las cosas desde la primera vez. ¿A poco no se siente amada una esposa, una madre, cuando le pide a su familia, le pide a sus hijos, ayúdenme con tal o tal tarea de la casa? Y lo hacen bien. No lo hacen ahí ya, no estés molestando. No, o sea, real y verdaderamente lo hacen bien. Cumplo con lo que me comprometo. Y vámonos al trabajo, ¿sí? Un vendedor que toma bien la orden y, y, y se preocupa por vender lo que real y verdaderamente necesita su cliente, no por lo que le va a dar más comisión, porque a veces pasa que tenemos dos, tres productos, pues tenemos que vender cinco de este para poder ganar lo que vendemos en uno solo, pues entonces pues no le hago esfuerzo a los pequeños, le hago esfuerzo al grandote que me va a dar más comisión y aunque no lo necesite, se lo calzo a la fuerza. Entonces, hacer bien las cosas. Me preocupo por escucharlo y entenderlo. Fíjense cómo cuando los pensamos y los redactamos y los tenemos en un lugar claro y concreto, ¿sí? Esos comportamientos se conviertan en una guía y en una forma de poder nosotros vivir nuestros valores centrales y llevarlos, como Jonathan Melé, cuando él decía, la transparencia total. ¿Sí? La honestidad. No una honestidad en donde le digo las cosas como son, así una honestidad brutal, ¿no? Una honestidad, pues literalmente en este caso pudiera ser, hay veces que somos tan honestos que herimos a los demás. Entonces es una honestidad con responsabilidad. Ah, caray. ¿Y cómo es eso? Y hay que redactarlo, hay que poderlo desglosar. Y es bien bonito porque luego después de ahí es muy fácil meterle métricas, es muy fácil meterle indicadores y es muy fácil meterle objetivos. ¿Sí? Y agarrar y decir, a ver, cumplo con lo que me comprometo,
Lo podemos medir muy fácilmente en las reuniones. A ver, ¿quiénes llegaron a tiempo? ¿Quiénes llegaron? ¿Sí? En las reuniones se están llevando minutas, perfecto. Entregaron las personas los acuerdos de la reunión pasada, o sea, aquello que se les encomendó, sí, no y por qué no, ¿verdad? Porque también no tienen que entregar a sí o sí. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, bien interesante porque ya le puedes meter objetivos. Cuando empiezas a vivir esto, es bien, bien hermoso porque empiezas a conectar cosas sin sentido como la rotación de personal y le da total y absoluto sentido la rotación de personal cuando lo involucras en un comportamiento del valor del amor, en donde me preocupo por escuchar y entender a mis compañeros. ¿Qué sucede del valor del amor? Baja la rotación. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás en una empresa, que es una buena práctica que les recomiendo a muchos cuando estoy hablando en esta parte de los valores, sobre todo cuando toman el valor del amor o el valor de la excelencia, sobre todo también, es cuántas veces tú has llegado con tu gente en tu equipo y le has preguntado, ¿qué necesitas de mí para que puedas estar mejor en tu trabajo? Y se lo cumples. ¿Cuántas veces? Y si lo haces todos los días, es extraordinario. Si lo haces una vez al año o una vez al trimestre, es como tratar de subir una escalera en donde cada escalón es de 2 metros de alto. Pues, o sea, vas a tener que pues, desarrollar una habilidad de salir corriendo, saltar y luego levantarte. Va a ser muy difícil si lo haces de vez en cuando. Pero si lo haces varias veces en el día, todos los días, van a ser escalones muy pequeños y pues, finalmente vas a escalar exactamente lo mismo, la misma altura, no más que en pequeños pasos. Entonces, no se trata de hacer acciones heroicas, sino acciones concretas, acciones con sentido, acciones claras y que inspiren a los demás a vivir también esos comportamientos, a vivir esos valores y por lo tanto alcanzar a escalar esa misma montaña para que, guiados por esa estrella de Belén, esa estrella que nos guía, ese propósito, poder lograr ser distintos, únicos, especiales. Entonces, es bien bonito porque las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo determinamos un comportamiento o una conducta deseada en nosotros. Tenemos que partir de nuestros valores centrales, de lo que sí somos, de lo que nos debe o nos hace o nos puede hacer real y verdaderamente distintos, únicos, especiales. Aplican a un área, hacer bien las cosas desde la primera vez, por ejemplo, al área de ventas y al área de producción, ¿aplican de la misma manera? No. En ventas es escuchar al cliente, tomar la orden, asegurarse de las medidas, del tipo de material, de las necesidades del cliente, de la aplicación que va a hacer, el tiempo de duración que necesita, la temperatura, por ejemplo, que pudiera llegar a tener ahí en la superficie donde se va a aplicar nuestro producto o se va a instalar. O sea, hacer las cosas desde el punto de vista del vendedor es una cosa, del que produce es totalmente otra. Es ver la orden, comprender perfectamente lo que se nos está pidiendo, asegurarse de que son pulgadas, centímetros, el tipo de soldadura, si es que tenemos que soldar, el tipo de aleación, si es un metal, por ejemplo. Bueno, y ejecutarlo conforme a lo que se me está pidiendo. O sea, son cosas muy parecidas, pero que cada área se aplica de su forma particular y especial. Ahora, ¿cómo fomentamos las conductas deseadas? Y ahí está donde viene lo maravilloso y lo interesante, porque podemos fomentar las conductas deseadas. Ya tenemos la claridad del destino que tenemos que seguir. Y como Séneca, en este filósofo romano, en el año 36, creo, le decía en las cartas a Lucilio, en este bello libro, decía, el navegante
que no tiene destino, para él cualquier viento es favorable. Ya tenemos claridad de nuestro destino, es este. ¿Cómo podemos ajustar nuestras velas para poder llevar nuestra barca, nuestro trabajo, pues, o sea, cómo podemos vivir esa santidad? Ya sabemos para dónde tenemos que ir, porque Dios nos dio sus talentos, nos dio este llamado, nos pidió que hiciéramos esto, ¿sí? A lo cual te dedicas. ¿Cómo puedes fomentar, por ejemplo, la honestidad? ¿Cómo puedes fomentar el amor? ¿Cómo puedes fomentar la excelencia? Bueno, entonces hay programas de cuidado, programas de desarrollo humano que se pueden hacer. Por ejemplo, el que más me gusta es el pastel de cumpleaños. Normalmente lo único que hacemos es llevamos un pastelito, cantamos las mañanitas, jajaja, jijiji, y listo. ¿Y qué pasa si podemos vestir alrededor de el pastel de cumpleaños? Oye, ya tienes reunidos a toda la gente, ¿sí? ¿Qué te parece si ya que los tienes reunidos, se hace la celebración? ¿Y qué te parece si en esa misma reunión no solamente festejas a los de los cumpleaños, sino festejas a la persona que encarna tal valor de la empresa que estás promocionando en este mes, el valor del respeto? ¿Sí? Oye, pues está bien. ¿Y qué te parece si además le dedicas 15 minutos y consigues a alguien, un amigo, un sacerdote, el párroco cercano, un compañero, un colaborador, tú mismo, y les das una charla, una plática que hable acerca del valor del respeto? Oigan, estamos felicitando a estos señores que son el ejemplo del valor del respeto, pero además les quiero platicar qué significa y cómo lo vivimos aquí. ¿Y qué puedes hacer? Una plática o un video de YouTube. Hay muchísimos contenidos en TED, en YouTube. Hay muchísimos autores que ya hay contenidos ahí. Es nada más buscar. Y es bien interesante porque con eso, por ejemplo, con un pastel de cumpleaños, al dedicarle 20, 30, 40 minutos más, lo haces especial. Lo haces de que además de que ya los tienes reunidos, les das un sentido. A mí me pasó. Tengo una pequeña, no se van a reír, pero tengo ya más de 20 años dedicado a vender productos de cabello y maquillaje. Se llama Arte y Belleza. El propósito es tocar vidas para llevarlas a ese buen pastor. La misión es maximizar la belleza interior a través de la belleza exterior, con técnicas y productos de vanguardia. Y los valores es fe, excelencia y trabajo en equipo. Entonces se acerca mi gerente de una de las tiendas que tenía en un centro comercial y me dice, programa de cuidado y de desarrollo humano. Me dice, en este caso el programa es vestir la tienda conforme a la temporada. Día de la Madre, Día de los Corazones, pues también lo que es la parte de, aquí en México tenemos lo que es se celebra muy padre. En lugar de Halloween, celebramos mucho lo que es el Día de Muertos, etcétera, ¿no? Navidad. ¿Ok? Entonces se acerca la Navidad y me dice, no me compre nada, nada, nada de Navidad. Le vengo a pedir perdón y pedir permiso. Y lo, ¿cómo es eso de pedir perdón y pedir permiso? Me dice, sí, es que lo que pasa es que ya compré todo lo de los arreglos de Navidad y por eso le quiero pedir perdón, porque ya los compré. Y ok, y lo que quiero, y el permiso, no, pues es para pedirle permiso de poder hacer lo que quiero hacer. Pues a ver, platíqueme qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, bien interesante porque me dice, mire, ¿se acuerda del valor de la excelencia y que hay que maximizar la belleza interior? Y sí. Ok, bueno, para vivir la excelencia, ¿qué se me ocurrió? Me gasté la quinta parte de lo que nos hubiéramos gastado si hubiéramos comprado adornos de Navidad normales, de esferitas y todo eso. Y se me compró unas cartulinas, las recorté, le hice hoyos con la perforadora y compré un carrete de listón rojo. Y ya puse en las estaciones de maquillaje un letrero que dice con una pluma, si te atendí con excelencia, agradécemelo aquí. Déjenme decirles que fue extraordinario porque esa Navidad la tienda se vistió, se puso hermosa gracias al agradecimiento, un valor secundario, en donde a través de vivir el valor de la excelencia es
como, como, como nuestras acciones se convirtieron en un elemento gráfico a través de los escritos a puño y letra de nuestros clientes. Y bien bonito, porque de repente se empezó a llenar y luego la gente los veía, les llamaba la atención y empezaron a cambiar las conductas literalmente de mis vendedoras. O sea, y empezaron a subir las ventas. Entonces fue extraordinario porque cuando nosotros real y verdaderamente podemos fomentar esas conductas claramente a través de tener claro hacia dónde vamos, entonces podemos hacer la diferencia de una manera mucho más clara. Cuando el navegante tiene destino, entonces navegar y ajustar todo es fácil y no cualquier viento te va, o sea, te vas a ir a donde te lleve el viento favorable, ¿no? ¿Cuántos comportamientos? No más de 5 por un valor. ¿Cuántos valores? 3, 4, ya nos estamos viendo mucho. Hijo, es que tiene que ser otro. 5, pero ya más de 5 no. 5 valores, 25 comportamientos, 4 valores, 20 comportamientos, 3 valores, 15 comportamientos. Perfecto. ¿Por qué 3 y no 4 y no 5? Porque debe de ser algo claro, manejable. ¿Sí? Por eso el llegar a 4 a 5 todavía es manejable, pero entre más claro tengas es mejor. Entre más concretos sean y hagan una reflexión más específica de qué es lo central. Shirley. Álvaro, puede suceder que, digamos, uno escoge 3 valores, pero dentro de esos 3 valores, a su vez, se correlacionan otros valores, pero me centro como en esos 3 principales. Por ejemplo, pienso en la bondad. La bondad es un valor que a su vez puede implicar muchos otros valores, entre esos la caridad, la humildad, la justicia. Pero uno centra la atención en la bondad, por ejemplo. No sé si está bien así como lo estaba reflexionando. No, sí, tú tienes tu valor central y tienes tus valores secundarios que están, o sea, que yo les digo, imagínate que tienes 2 imanes grandotes, que son los valores centrales, y tienes varios imanes chiquititos que están ahí dispersados por la mesa. ¿Qué va a suceder? Dependiendo de cuál le atraiga más, pues se va a acercar el valor secundario al valor central. Yo les decía, el agradecimiento es un valor secundario y es una forma de vivir la excelencia. ¿Por qué? Porque alguien que es excelente, o sea, debe de reconocer que no se las sabe todas y que necesita de otros para ayudar, para poder lograr la excelencia. Y por lo tanto debe de ser agradecido. Es un valor secundario que me ayuda a vivir el valor de la excelencia. Perfectamente, Charlie. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. ¿Y cómo y para qué medirlos? Pues obviamente debemos de medirlos porque si no lo mides, lo que no mides, pues no crece, no evoluciona, no tiene la capacidad de ir más allá. Entonces, eso es lo interesante y eso es lo maravilloso, porque debemos de saber medir lo que son los valores. O sea, debemos de saber llegar hacia cómo, o sea, en pocas palabras, cuando estábamos viviendo lo que es la excelencia con esas tarjetitas, ¿qué pasó con las ventas? Subieron. ¿Qué pasó con mi ticket promedio? Subió. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la rotación de personal? Se fue para abajo. Entonces, perfecto. Vamos por buen sentido, vamos por buen lugar y los programas, lo que estamos haciendo está funcionando. Ahora, es importante identificar las conductas que reflejan la vivencia en los valores, así como esos indicadores que debemos monitorear y evaluar por su cumplimiento. Pero el problema es que me dices, oye Álvaro, son 20 conductas, son 15 conductas, son 25 conductas. O sea, imagínate medir 25 cosas al mismo tiempo. O sea, o trabajo o mido. Y yo se los pongo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, aprender a jugar tenis. Yo no juego tenis, pero en algún momento me dieron clases de tenis. Y no llegan dándote la estrategia de cómo hacer el mejor saque y ponerte y acercarte a la red para poder ganar el punto. No. O sea, eso
te lo enseñan mucho más adelante. Entonces, ¿cuáles son las conductas que primero debes dominar para poder estar listo, para poder ir a conductas, no que sean más o menos importantes, pero que sean conductas que me ayudan a poder hacer mejor esto? En este caso, hacer el deporte del tenis, lo primero que te enseñan es agarrar la raqueta. Y luego después te dicen, mira, de derecha se agarra así, de izquierda se agarra así. Y luego después lo siguiente que te enseñan es el swing de derecha y lo del swing de izquierda. Y que tienes que empezar aquí, que tienes que empezar de no sé qué. Y luego después te enseñan cómo pararte, cómo sacar y así. Entonces, cuando tú tienes estas conductas y tienes estas 15, 20 conductas, priorízalas, no por importancia, sino porque cuál es la primera que debo de dominar para estar preparado y tener las bases necesarias, los cimientos para poder dominar la segunda. Entonces, conforme vayas enfocado en primero esto, te enfocas y te enfocas y te enfocas en esa primera conducta y es la que mides. Lo interesante y lo maravilloso es que ya después, por ejemplo, me tocó en el tenis, ya no te tienes que estar fijando tanto en la empuñadura, ya no te estás fijando, o sea, ya no necesitas medir tan seguido, sino de vez en cuando estar volteando a ver si lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque ya una vez que interiorizaste esa primera conducta, entonces te enfocas y brincas a la segunda y empiezas a medir otra cosa. Porque lo otro ya lo tienes, ya lo hiciste propio. Lo único que tienes que hacer es estar volteando a ver de vez en cuando para ver si sigues tú haciendo lo correcto. Y hay veces que te tienes que regresar. Oye, porque me tocó clases adelante, de repente íbamos en cosas más avanzadas de la clase de tenis y de repente voltean y me dicen, oye, estás agarrando mal la raqueta. Ah, ok, perfecto. Y te vuelves otra vez a centrar a agarrarla bien. Y ya. Entonces, bien bonito porque el hábito o la conducta es una rutina práctica que se realiza de manera regular y por lo tanto, cuando la interiorizamos de la manera correcta, cuando la metemos y contratamos a las personas no solamente por sus aptitudes, sino principalmente por sus actitudes, cuando real y verdaderamente entonces decimos, bueno, esto es lo valioso, esto es lo central. ¿A quién estamos dejando entrar? ¿Cómo nosotros estamos real y verdaderamente interiorizando la vivencia y la vivencia real de esas conductas? A un autor, no me acuerdo quién, él decía, el 80% del éxito de una empresa está en la puerta de entrada. ¿A quién estás dejando entrar a trabajar contigo? Y el otro 20% era Maxwell, y el otro 20% del éxito de la empresa es a quién estás dejando entrar y el 20 es y dónde los estás poniendo. Es dejar entrar a las personas correctas y ponerlas en el lugar adecuado. Eso es lo que marca toda la diferencia en un verdadero equipo. Y podrás tener dos candidatos, ¿sí? Y los dos tendrán las mismas aptitudes, pero ¿cuál de los dos vive y progresaría y ayudaría a vivir los valores de la empresa? ¿Cuál de los dos? Entonces es bien interesante. Y aquí, por ejemplo, hay un par de lecturas recomendadas. Una es Joy Rayman, maravilloso este libro que se llama La historia del propósito de Joy Rayman. Otro autor que también me encanta mucho es Charles Duhigg, del que voy a aprovechar a poner un video cortito para que nos ayude a poder profundizar un poquito más en esto de las conductas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita para si no pasa el video? Estamos claros por aquí. Perfecto. Entonces, déjame me salgo aquí de pantalla completa y me voy a el poder de los hábitos.
Resumen y recomendación del libro El poder de los hábitos, por Charles Duhigg. Eugene Polly era un hombre de 71 años, quien debido a una encefalitis viral perdió su lóbulo temporal medial. El resto de su cerebro quedó funcionando perfectamente y no tenía problema al recordar eventos de su vida ocurridos antes de 1960. Sin embargo, presentaba pérdida total de su memoria de corto plazo. No podía retener las situaciones o acciones realizadas, incluso si habían pasado un minuto atrás. Podía repetir acciones una y otra vez sin ser consciente de que las estaba repitiendo. Eugene no podía controlar dónde quedaba su alcoba, ni los lugares más importantes de su casa. Debido a su enfermedad, su esposa decidía regularmente acompañarlo a hacer una caminata por el vecindario de su casa. Sin embargo, un día sucedió algo inesperado. Eugene desapareció de la casa. Había salido solo a caminar por las calles. Su esposa estaba muy preocupada, temiendo que se podía perder. Sin embargo, para sorpresa de todos sus familiares, 15 minutos más tarde apareció. Había hecho la caminata por sí mismo, sin la compañía de su esposa. Eugene no sabía ni siquiera ubicarse en su casa, pero salió a caminar y regresó a su casa sin problemas. Esta conducta demostró lo que muchos científicos sospechaban, pero no habían podido probar nunca. Los hábitos se forman y operan de manera separada a la parte responsable de la memoria en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está constantemente buscando maneras de ahorrar esfuerzo y registrando secuencias de acciones para convertirlas en rutinas automáticas. Esto es muy útil en situaciones como parquear tu automóvil, bañarte en las mañanas, desayunar, ir a trabajar. Estas rutinas automáticas nos ayudan a ahorrar tiempo. Sin embargo, también pueden ser perjudiciales cuando se trata de hábitos negativos que adquirimos y empezamos a desarrollar de manera inconsciente. El proceso de formación y consolidación de un hábito es un bucle de 3 pasos: la señal, la rutina y la recompensa. La señal es el detonante que le da la orden a nuestro cerebro para realizar una acción determinada. La rutina corresponde a la realización de la acción. Y por último, la recompensa, que es la que le informa a nuestro cerebro si vale la pena recordar este bucle para próximas ocasiones. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a decir que te encuentras en tu casa. No tienes muchas cosas por hacer y estás aburrido. El aburrimiento es la señal que le dice a tu cerebro que necesitas hacer una acción determinada. Puede ser ver televisión, navegar en la internet, salir al cine o cualquier otra actividad que pueda desvanecer el aburrimiento que sientes. Y por último, la recompensa, que en este caso es mejorar tu estado de ánimo. Si repites estas acciones de manera continua, habrás formado un hábito en tu vida. El inconveniente es que nuestro cerebro no distingue entre buenos hábitos y malos hábitos. Si tu decisión para cambiar tu estado de ánimo ha sido ver televisión o jugar videojuegos, vas a formar un hábito negativo en tu vida. Y cada vez que te sientas aburrido, vas a desperdiciar tu tiempo en actividades que no aportan nada a tu desarrollo personal. Lo bueno de los hábitos negativos es que se pueden sustituir. Veámoslo nuevamente en el bucle de los 3 pasos. No podemos sustituir la señal, tampoco la recompensa, pero sí podemos sustituir la rutina. Si cuando te sientes aburrido, en vez de ir a ver televisión, decides ir a hacer una caminata en el parque, leer un buen libro o hacer ejercicio, estarás empezando a sustituir los hábitos negativos en tu vida. Estos cambios de rutina aplican para muchos hábitos negativos que tengamos. Estudios han demostrado que los consumidores de licor han podido sustituir la rutina de ingerir alcohol. En la mayoría de ocasiones, lo que desea la persona que ingiere alcohol no es el hecho de sentirse mareado, sino de tener una buena conversación, quizás encontrar un consejo para resolver sus problemas o para sentirse mejor. Un café en lugar de una cerveza puede ser el cambio de rutina necesario para cambiar un mal hábito como este. La clave está en empezar a reconocer que el hábito no funciona de manera aislada, sino que está acompañado de una señal que puede ser alguna emoción o quizás un momento específico del día o muchas otras señales que pueden desencadenar la rutina, que a la postre brindará una recompensa que se puede ver manifestada de muchas formas. Es interesante ver que nosotros podemos desarrollar distintas clases de hábitos, pero también pueden ser inculcados por la sociedad o por los medios. Una historia muy interesante que se describe en el libro es la de la pasta de dientes Pepsodent, que gracias a una campaña publicitaria dirigida por Claude Hopkins, se logró incrementar el uso de pasta de dientes significativamente. A comienzos del siglo XX, tan solo el 7% de la población usaba este producto, y solo 10 años más tarde, el 65% de la población estaba utilizando la pasta dental en la higiene diaria. La estrategia publicitaria fue enfocada en buscar un hábito. Para ello, se utilizó el bucle de los 3 pasos. La señal,
que fue la placa bacteriana de los dientes. La rutina era usar Pepsodent para la higiene bucal. Y por último, la recompensa era una dentadura blanca y reluciente. Sin embargo, cabe destacar que para formar un hábito no basta con tener en cuenta estos 3 elementos. Hay otro elemento que es muy importante, que es el deseo de repetir la secuencia de acciones hasta que el proceso se vuelva automático y forme el hábito. Pero, ¿cómo logró Pepsodent que la población deseara usar el producto todos los días? La clave fue incluir dentro de sus ingredientes ácido cítrico, aceite de menta y otros químicos que, aunque no aportaban nada en cuanto a la salud bucal, sí brindaban una sensación de hormigueo y frescura bucal, que era en gran medida lo que los usuarios deseaban experimentar luego de lavar sus dientes. Estudios concluyeron que los consumidores de Pepsodent se daban cuenta que habían olvidado usarlo cuando notaban la ausencia de este tipo de sensaciones en su boca. Así podemos ver que Pepsodent, al ofrecer su producto, estaba vendiendo una sensación más que el producto en sí. La población empezó a desear dicha sensación, que acompañada de los 3 elementos mencionados anteriormente, terminaron formando un hábito. Primero en los Estados Unidos, y con el paso de los años se extendió por todo el mundo. Esta estrategia para crear un hábito sigue siendo utilizada hoy en día. Creadores de videojuegos, aplicaciones para celular, algunas series de televisión aplican los mismos principios para crear hábitos en las personas. Hay videojuegos cuidadosamente diseñados que mantienen al jugador expectante. Preguntas como ¿qué encontraré en el próximo nivel? ¿Será que voy a terminar el juego? Son cosas que mantienen al usuario con el deseo de volver a jugar, de repetir la rutina que a la postre terminará creando el hábito. También puede ser la simple vibración de un celular, que inmediatamente nos lleva a la rutina de revisar nuestro teléfono, esperando encontrar algo interesante. Este concepto está estrechamente relacionado con el sistema de búsqueda, el cual ya se ha explicado de manera detallada en el video El cerebro del consumo. En conclusión, una vez formado un hábito, empezamos a actuar de manera inconsciente. Pero lo interesante de esto es que si bien no tenemos la facultad de cambiar las señales o la recompensa, sí podemos cambiar nuestras rutinas que a la postre cambiará nuestro hábito. Una última idea que quisiera resaltar del libro es la de los hábitos fundamentales. Este tipo de hábito son los que una vez adquirimos pueden empezar a cambiar otros malos hábitos. Un ejemplo clásico de un hábito fundamental es adquirir el hábito de hacer ejercicio. Una vez adquirido, podemos empezar a cambiar nuestra alimentación, dejar de fumar, consumir menos licor. Estos hábitos se aplican tanto a nivel individual como a nivel de empresas. En el libro se describe la gestión de Paul O'Neill, quien estuvo a cargo de una de las empresas de aluminio más importantes del mundo llamada Alcoa. O'Neill, a diferencia de sus antecesores, que se habían enfocado únicamente en incrementar las ganancias netas de la organización, su enfoque fue establecer como prioridad la seguridad industrial en las plantas de producción. Esto debido a la alta tasa de accidentalidad de los empleados en dicha compañía. Este enfoque hizo que la compañía no solo redujese este indicador, sino que además disminuyó los costos de producción. Y como si fuera poco, la empresa incrementó sus ingresos netos en un 500% con respecto a las pasadas administraciones. Lo que esto nos muestra es que el simple hecho de cambiar ciertos aspectos que habían sido pasados por alto por otros directivos generó un efecto positivo en cuanto al mejoramiento general de la empresa. Buscar este tipo de hábitos que cree un efecto positivo y cambie otros aspectos también puede ser una manera de eliminar los malos hábitos de manera gradual. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. En la descripción estarán los enlaces con 2 videos que pueden complementar la información. Muy bien. Entonces, está Joy Rayman, Charles Duhigg, con estos videos. Y un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, Coiba. Estamos hablando que esta fábrica de puros cubana, pues tenía gente muy sencilla, muy básica, produciendo lo que son los habanos, que es un proceso pues solamente demasiado artesanal. Entonces, ¿qué sucedió? Pues los quería ayudar, los quería educar. No saben leer. ¿Cómo puedes ayudar a educar a alguien que no sabe leer? Entonces, en los parlantes, en las bocinas donde estaba la fábrica, en lugar de ponerles música y ponerles cosas así como Bad Bunny, ¿no? No. Empezaron a contar
cuentos, contar historias, pero no cualquier historia. O sea, no de que ahí está Caperucita Rosa, sino empezaron a contar historias que generaban, en este caso, buenos hábitos, que generaban buenas conductas, que generaban cambios en la cultura. Entonces, pues estuvo bien interesante porque tú puedes, a través de cosas muy sencillas, generar los cambios. Estaba hablando, por ejemplo, con un restaurantero. Este grupo restaurantero tienen varios restaurantes en el norte de México. Y me decía, es que no puedo llevar la educación a los restaurantes porque estoy en las carreteras. Entonces, o sea, ¿cómo los educo si el camión va y los lleva, los recoge y no hay tiempo en medio? O sea, no hay como que espérense media hora, porque no, o sea, porque el camión llegó y se va, ¿sí? Y no los puedo tener más tiempo porque pues son sus horas de trabajo. Y le digo, pues no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo están arriba del camión? Y dice, pues de perdida al menos 45 minutos. Ahí está. Hay muchísimos audiolibros. O sea, de hecho, le puse en contacto, hay una empresa que se dedica literalmente a crear esos contenidos especialmente atrayentes y educativos. O sea, ya los tienes ahí encerrados. O sea, y luego aparte en carretera donde normalmente no hay internet, o va y vuelve. O sea, pues, ¿qué estás esperando? ¿No? Entonces es bien bonito porque siempre hay una forma de hacerlo. La idea es encontrar el cómo sí. Sobre los hábitos, grandes cambios y pequeñas mejoras. Acuérdense, la escalerita, ¿sí? No los grandes escalones en donde quiero hacer grandes cosas heroicas una vez en la vida. No, los verdaderos cambios son pequeños, suaves y constantes. La lucha contra la idea de que pequeños cambios no van a importar. Claro que no. O sea, esos pequeños cambios son la diferencia. Un gran transatlántico, o sea, no lo mueve algo extraordinariamente grande para que dé vuelta a la izquierda a la derecha. O sea, lo que es el timón mueve una pieza atrás. Ay, se me fue el nombre de la palabra de la pieza del barco, pero es una pieza como de 2 metros de alto y de alrededor de 25 centímetros de profundo y así totalmente plana. Y esa pequeña pieza mueve un armatoste de cientos de miles de toneladas de peso. Algo muy pequeño puede mover algo extraordinariamente grande. Ahora, ojo, las cosas no son inmediatas. No quieras que, ya. O sea, oye, ¿qué pasó? O sea, empecé a hacer esto y no veo nada. No. O sea, los verdaderos cambios, los cambios profundos, toman tiempo. Sobre todo en la cultura. La cultura es algo bien difícil, muy complejo, pero como dijo el autor, y padre de la administración, ay, está pegando el alemán hoy en la mañana. Bueno, padre de la administración dijo, la cultura se come de desayuno a cualquier estrategia. Peter Drucker. Peter Drucker fue el que lo dijo. Entonces, una transformación se lleva cambio lento y los hábitos, las conductas son el punto de partida, pero tiene que ser poco a poco y no todas al mismo tiempo. Hay que priorizar. Así como cuando aprendes un deporte, así cuando aprendes una nueva habilidad, pintar, ¿sí? Tienes que ir poco a poco absorbiendo los conocimientos centrales, básicos, y luego después los adicionales. Entonces, esto es bien bonito porque el abismo de la desilusión, donde parecería que no están sucediendo cambios porque no los vemos de manera clara, tranquilos. O sea, como viene este meme que de repente saca, ¿no? O sea, mantente tranquilo, mantente sin cuidado, porque si estás haciendo las cosas correctas, eventualmente las cosas van a suceder. Entonces, estas conductas nos van a llevar a hábitos
Y esos hábitos nos van a llevar a vivir lo que real y verdaderamente es importante. Un empresario ahí en Costa Rica, por cierto, que está en la membresía His Way at Work, que ojalá y por cierto que Adrián está ya por entrar en esta membresía de His Way at Work. Este empresario yo le doy seguimiento una vez al mes. Y en este mes pasado, justo estábamos hablando de esto, porque él me decía, oye, me dice, es que él da asesoría financiera, y decía, es que los valores centrales cambian dependiendo de la etapa de la madurez financiera de las personas. Yo le decía, no. Y empezamos a reflexionar al respecto, y bien interesante, porque los valores centrales se mantienen, son los mismos. Lo que varían son las virtudes, porque cuando, por ejemplo, estoy en una etapa en donde no sé ahorrar, en donde traigo todo un desastre, ¿sí? Entonces, la virtud que debo de dominar es en este caso de la moderación, del orden. Pero el valor central sigue estando ahí, ¿sí? Que sería, por ejemplo, la excelencia, ¿no? Por decir, esa misma virtud deja de ser efectiva cuando ya la tengo ya dominada, y en una etapa más adelante, por ejemplo, cuando ya estoy invirtiendo, o sea, ya no solamente no me falta dinero, sino que ya me sobra y hago algo al respecto de ella. Entonces ahí, por ejemplo, viene la magnanimidad, ¿sí? Viene otro tipo de virtudes que me ayudan a potenciar ese valor. Entonces, las conductas, esas conductas van a estar ahí fuertemente ligadas, y los valores también ahí, pero la forma en cómo los vivimos van a ir evolucionando, no de que dejemos de, sino que se van a acumular más y más complejas formas de vivirlo, de virtudes. Pasos. Establece, ya tienes tu propósito, ya tienes tu misión, que es el para qué, o sea, esa estrella de Belén, esa montaña que te toca escalar, que es la misión, y ya tienes tus valores centrales, que es lo que te distingue de los demás. Ahora, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a medir por ejemplo, en el valor del amor, hacer las cosas bien desde la primera vez? Lo mido en órdenes de retrabajo, ¿sí? ¿Cuántas veces llega a la empresa, se entrega al cliente el producto y no era lo que pidió? O más bien, era lo que pidió. Vamos a medirlo de manera positiva, ¿sí? Oye, pues el 99% de nuestras órdenes llegan correctas. Perfecto, ¿sí? ¿Cuál es la meta? 99, 98, 97, 100, algo que sea alcanzable, ¿no? Priorizar las conductas y comportamientos. Eso es muy importante y se los he dicho previamente. ¿Por qué? Porque así como cuando aprendes el tenis, hay una conducta que debe de ser primero absorbida para poder estar listos para la siguiente. ¿Sí? Como ponerse los zapatos y los calcetines. Es como ponerse primero el zapato y luego el calcetín. Pues no, ¿verdad? O sea, pues, ¿cuál es la conducta o comportamiento principal? Más bien, no principal, sino que primero debo de dominar. Y no por ello menos importante. Realizar un inventario de sus programas de cuidado, que ese sería en el próximo taller, para poder, como les platicaba con lo de COIBA y lo que vimos aquí en el video de Charles, bueno, ¿cómo podemos nosotros entonces empezar a influir en esas conductas? Y hacer, también en el próximo taller lo estaremos viendo, cómo hacer un cruce de esta matriz de cuidado y desarrollo humano con las conductas. Entonces, no se preocupen, todavía sigue. Quisiera que me preguntaran alguna cosa, alguna duda que tengan hasta ahorita. Este, Hola, buenos días. Buenos días. Sí, 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 yo tenía una pregunta en la parte cuando decías, bueno, que la clave es a quién dejar entrar y cómo y dónde ubicarlo. Sí, me parece que ahí está el secreto de crear esa habilidad, porque sí, muchas veces es difícil verlo en una entrevista hasta en los mismos procesos de selección, sino hasta ya el momento que realmente empiezas a conocer a la persona.
por Ujú. lo mismo, por sus valores, porque eh, muchos de estos personas que llegan a conocer o a, o a hacerse expertos en los procesos de selección, pues se llegan a vender muy bien, pero ya adentro, cuando estamos en el día a día y empezamos a ver la interacción con los compañeros, con los clientes o proveedores, y nos damos cuenta de si De funciona que o no no. era la Entonces persona. y la pregunta era si hay alguna estrategia o recomendación de cómo, de qué buscar en ese primer acercamiento y no esperarnos hasta ya en el día a día porque ya pues nos va a generar una Ah, serie de problemas o contratiempos el volver a buscar otra persona o trabajar con ella. En mi caso, digamos, siempre trato como de capacitarlos o de volverlos a poner en los valores o en la misión de la empresa, pero es muy lento y cuesta mucho y muchas veces pues no se logra mucha efectividad porque es algo, como lo decías, es algo de un tema de valores, no es algo que se puede pues comprar o, o adquirir así de un día para no, otro. y no lo ves en un currículum, ¿no? O sea, te entregan la Ajá, hoja de vida y dices tú, pues, o sea, ¿cómo, sí. no? Sí, sí hay. Y hay varias técnicas y les voy a platicar un par. Ok, gracias. Una muy buena recomendación, no, no de qué, Javier. Y muy buena pregunta, por cierto, porque, a ver, es bien interesante cuando tú estás en este proceso de quién dejas entrar. Este, lo primero que debes de hacer es, y esta es una técnica que va aplicada para una entrevista y va aplicada también para una negociación. Eso lo leí en un libro de negociaciones. Porque finalmente, en cierta forma, es una especie como de negociación, porque tú estás contratando algo, ¿no? En este caso, una persona. Este, recomiendan que nos apoyemos de más personas. Por ejemplo, dicen en una negociación, no por abrumar, pero es importante que en una negociación, en una reunión, cuando estamos tratando algo, vayas tú, pues, tú vas a tomar las decisiones, ¿no? Ah, perfecto, entonces voy yo solo. No, acompáñate de más personas, tres, cuatro si puedes, ¿sí? Que no van a hablar, no importa. Su tarea no es hablar, su tarea es estar ahí alertas. ¿Por qué? Porque tú vas a estar negociando, ¿sí? Y vas a estar ocupado y tu cerebro va a estar enfocado hacia, pues obviamente, la tarea específica, ¿no? Y los que están alrededor tuyo van a tener la capacidad de poder ver las reacciones e interpretarlas de los que están enfrente o del que está enfrente. Eso es bien interesante porque una reacción ante cierto elemento, precio, etcétera, lo que sea, es a lo mejor y a ti se te va a pasar de vista y la idea es de que los que te acompañan puedan ayudarte a poder identificar esas señales que pues solamente son difíciles de leer cuando tú estás pues envuelto en una conversación, ¿no? En este caso, sobre todo en una negociación. Entonces, salte, o sea, no tome la decisión en ese momento, sino a ver, te vas, te regresas con tu equipo y lo consultas. En la contratación es exactamente igual. Normalmente, pues sobre todo en las pequeñas empresas, normalmente lo vemos y hacemos la entrevista nosotros y listo, ¿sí? Apóyate de más personas, ¿sí? Aunque sean amigos o familiares, a lo mejor y no tienen nada que ver con el negocio, pero prepárales preguntas y apóyate de más personas para que te puedan dar ese input. Y la segunda herramienta, que es así va específico en lo que es la parte de contratación, esa viene de la NASA, de la Agencia Espacial NASA. Tenían un gran problema, Javier. Digo, porque si tú contratas a alguien y finalmente a los 2, 3 días te das cuenta que es un desastre, o sea que te prendió el barco, pues es muy fácil, lo bajas del barco y se acabó, ¿no? Órale, vámonos, ¿sí? Porque no pasa nada, lo único que tienes que hacer es no dejarlo entrar por la puerta.
Pero ¿qué pasa si de repente mandaste a alguien ahí a la estación espacial? Sí. Y luego, y de repente a las 2 semanas, o sea, y sobre todo que estás encerrado en no sé cuántos metros cuadrados, o sea, en un pequeño límite, o sea, de espacio físico, en donde no pueden salir ni siquiera ni a respirar o nada, ni a tomar sol. Y luego aparte están con las mismas personas, o sea, y son 9, o sea, son bien poquitas. Entonces, de repente decían, es que cómo es posible que veo las personas, las entrevisto, pero no veo lo que ahora veo. ¿Por qué no lo vi? ¿Cómo no puedo ver? Y sufrieron como no tienes idea. Y estuvieron revisando horas y horas y horas y horas de videos de las entrevistas y decían, ¿cómo puedo identificar un buen candidato de un mal candidato? Decían, es que los dos, fíjense, o sea, agarraron y decían, uno que le fue muy bien y otro que le fue muy mal. O sea, las entrevistas son iguales, las capacidades, los currículums, o sea, son exactamente iguales. ¿Cómo puedo diferenciar entre uno y otro? Y se dieron cuenta en una pequeña sonrisa la diferencia. Y de ahí se fue, así como cuando agarras un hilito y se va todo, así se fue todo. Shirley. Sí, quería aportar, Gracias. y bueno, no sé, los que tienen más experiencia como empresarios, ¿verdad? Como San Álvaro, pero otro recurso que puede ser útil son las evaluaciones psicológicas. Hay instrumentos psicométricos que nos acercan mucho a esa realidad de las personas. Al menos uno de los tests que he utilizado, que hemos utilizado, el Million 4, es un tipo de test que evalúa muy bien características de la personalidad y si la persona tiene trastornos mentales. Porque si usted antes de contratar a una persona conoce cómo está el estado de su salud mental, eso ya le ayudaría muchísimo a saber qué esperar y qué no esperar de esa persona, qué tipo de personalidad tiene, porque es una prueba muy amplia. Y también te mide con bastante precisión si esa persona te miente o no, si es válida la prueba o no por el tipo de mecanismo que tiene. Obviamente hay otro tipo de pruebas, ¿verdad? Como por ejemplo el COMPETEA, que ya mide más específicamente competencias, pero evaluar la salud mental debería ser fundamental para todo proceso de evaluación. Entonces, como recomendación se los dejo por ahí también. Gracias, Shirley. Muy padre. Gracias. Y continuando. Perdón, ¿cómo se llama la primera? Million, ¿cómo? Million 4, es Million. el inventario Million 4. Es una prueba que se utiliza mundialmente, todos los psicólogos clínicos lo usamos y es Ujú. sumamente útil. Al menos mis clientes, siempre que se las aplico y todo, pues describe con bastante precisión, incluso se asombran de cómo se ven ellos reflejados a través de la información que lanza la prueba. Y esa million como millón, así como suena. Sí, como se leería como millón, sí. Ajá. Y 4 Gracias. en números romanos. Ok. Claro que esta prueba tiene que aplicar un psicólogo, ¿verdad? Pero Claro. sí, se la doy de referencia. Muchas Muchas gracias, gracias. Shirley. Dice, y una pregunta, Álvaro, ahí cuando hablabas de que me confundí un poco ahí cuando hablabas de que la persona estaba ya afuera en el espacio 2 semanas, o sea, ya que ya no tenías cómo tomar una acción Aunque- porque estaba ya, ahí me perdí un poco. ¿Cómo fue la conclusión a que llegaste de que la entrevista se tomó la decisión por una sonrisa? pues resulta, Javier, que de repente, pues dicen, una sonrisa. Se dieron cuenta, bien interesante, y empezaron a modificar su proceso de entrevistas, porque se dieron cuenta y empezaron a ver pequeñas señales en los candidatos que eran buenos y en los que eran malos. ¿Qué Ujú, sucedió? Resulta que por alguna razón en en ambas entrevistas que pasaron muy seguidas una de la otra, había pasado una tragedia el entrevistador, la muerte de su padre. ujú. Y había contado un chiste malo, por cierto, digo, sin gracia, y había contado un chiste sin gracia, el mismo chiste en las dos entrevistas. En Ujú. el candidato bueno,
hubo una reacción empática. Y en el candidato malo hubo una reacción totalmente ajena. Y elaboro. Resulta que empezaron a hacer una serie de cambios en la entrevista en donde de manera deliberada, pero obviamente parecía accidental, tiraban unas plumas, tiraban unas hojas, el entrevistador, y se ponía a recogerlas. El buen candidato se levantaba y ayudaba. El mal candidato se quedaba esperando a que terminara de arreglar las cosas. Contaban chistes y hacían anécdotas y todo lo que tú quieras. Y el buen candidato, aunque el chiste era malo, pues se sonreía y también contaba otro chiste o lo hacía, lo trataba de hacer sentir bien. El mal candidato decía, "Ah", y ya se cuenta, ¿no? O sea, era mínima la respuesta. Claro, claro. Deliberadamente se llevaron una corbata espantosa, o sea, eso es lo que decías tú, ¿cómo Dios mediante te puedes poner esa corbata? Y le decía, no, pues es que fíjate que fue la que me regaló mi mamá o mi esposa, lo que sea. Y el mal candidato le decía, ah, ok, y ya. Ujú. Y el buen candidato agarraba y decía, híjole, y hacía algún comentario que lo hacía sentir al otro. Decía, bueno, pues lo que hace uno por amor, ¿no? Ay, a mí sí me tocó con un suéter de mi mamá que me regaló. Entonces, lo interesante era de que la reacción a elementos sencillos de Ujú. burla, de risas, de estrés, en este caso de tirar las cosas, o sea, de generar empatía, reacciones empáticas de una manera, o sea, no de pregunta, no como un cuestionario, sino de manera accidental. Era como empezaban a encontrar esos buenos Ujú. candidatos. ¿Sí? Por Muy bien, ejemplo, muy bien. Muy interesante. contaba la muerte de su papá y el buen candidato decía, ah, qué pena, o sea, lo siento mucho, y hacía lo mismo que el otro, ¿no? Pero la diferencia es que el buen candidato decía, yo fíjate, yo también viví algo parecido recientemente con esto, te entiendo, y empezaba o sea, la reacción era muchísimo más poderosa. Entonces, lo de Chile es fabuloso y meter dentro de tus entrevistas esos elementos así sencillos, Ujú. pero insightful, o sea, que te dan ese soporte, serían muy, muy, muy potentes. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy interesante. ¿No? ¿De qué, Javier? Entonces, bueno, les invitaría ahorita a hacer un ejercicio entre todos, a discutir cuáles comportamientos están reflejando la vivencia de los valores en lo que hago. O sea, ¿cómo los veo en el día a día, el día de hoy? ¿Sí? Y vamos a tratar de definir un par de comportamientos para poder llevárnoslos a la casa. ¿Sí? Entonces, tenemos ahorita unos 20 minutos. Vamos, si quieren, a tratar de hablar acerca de los comportamientos. No Álvaro, sino ustedes. Y vamos a tratar de redactar al menos un par. ¿Sí? ¿Cuáles son sus valores centrales, por ejemplo? ¿Y cómo viviríamos esos comportamientos? Bien, muchas gracias. Empecemos. ¿Ya tienen ustedes definidos sus valores centrales? A ver, Juan Carlos. No. Los valores centrales. ¿Qué es sagrado para ti? O sea, cuando me dices, esto no renuncio, esto sí o sí es algo que me hace distinto, que me hace único y que es sagrado. Ujú. Bueno, sí, pues, el- el compromiso en general, ¿no? El compromiso cumplir pues, todo lo pactado, ¿no? En ese sentido, el compromiso y el seguimiento, ¿no? Con los clientes, total. Ok. Igual que Aquí, con los amigos y con... con la Mm. familia y todos, ¿no? Aquí hay dos alternativas. Está desde el punto de vista del valor de la responsabilidad
o desde el punto de vista del valor de la excelencia? Uno va dirigido hacia buscar, o sea, cumplir, como dices tú, pero siempre, siempre estar creciendo. Y en el otro, el de responsabilidad, es otra lista. ¿Cuál de los dos, por ejemplo, en este caso te lleva más? ¿La excelencia o la responsabilidad? Pues la responsabilidad. Ok. Responsabilidad. Es que los dos, ¿eh? Es que los dos son muy, muy, muy atractivos, ¿no? Pero ¿cuál dices tú? La Ese sí soy yo. responsabilidad. Ok. Ujú. Entonces, ya tenemos nuestro valor central para ti, Juan Carlos. Responsabilidad. ¿Cómo, cómo vives la responsabilidad en el día a día? ¿Cuál sería tu comportamiento uno? El cumplimiento, ¿no? De todo, el cumplimiento de todos los pasos y los puntos y la supervisión y el constante control Cumplo con lo que me comprometo y lo absoluto. hago bien. O sea, cumplo con lo que me comprometo. Ese sería, por ejemplo, ya Ajá. una conducta para ti del valor de Vale. responsabilidad. ¿Sí? Ujú. Además de la responsabilidad, otra forma, además de cumplir, Ujú. otra forma de vivir la responsabilidad. ¿Cuál sería? Otra forma de vivir la responsabilidad. Sí. Por ejemplo, Juan Venga, Carlos, tú te equivocas sí, claro. y ¿qué haces cuando te equivocas? O enmendar y, bueno, volverlo a hacer, pedir perdón y volver de nuevo a no vencer nunca, intentar no vencer nunca. Ah, exactamente. Entonces, Y- cuando te y- equivocas, no te rindes no, y lo arreglas. existencia, sí. Ok. Y el equivocarse, además, te sirve de algo más. Y claro, ¿De aprender, qué? aprender Ah, muchísimo. eh, entonces, fíjate, en la responsabilidad es Ujú. as- reconozco cuando me equivoco, lo arreglo, Sí, sí, y aprendo de ello. total. Ahí Qué, está. qué bueno, lo voy a apuntar. Ese es el ejercicio que tenemos que agarrar y hacer, así como lo acabamos de hacer ahorita con Juan Carlos, y lo podemos Sí. hacer con ustedes si gustan. O sea, A ver, ¿cómo era? ¿Otra vez que ¿cómo era exactamente tu eslogan? ahí te va. Es el valor central es la responsabilidad. Y por lo tanto, la primera conducta es cumplo con lo que me comprometo. Punto. ¿Sí? Y, y si quieres, apúntala. ¿Sí? Y la segunda es asumo mis errores ¿Sí? y los remedio, buscando aprender de ellos. Punto. Aquí estoy escribiendo mientras Muy usted bien, habla, don Álvaro, mis propios comportamientos, ahorita le cuento. Ándale, perfecto. Excelente, Chile. qué bien. Entonces, si te fijas, la responsabilidad se vive, uno, al cumplir con aquellos compromisos que uno pacta. Segundo, la responsabilidad se vive también, pues, o sea, pues no siempre, o sea, no siempre, o sea, lo que voy es, nos vamos a equivocar, pues somos humanos, pero Ujú. si soy responsable, tengo que asumir mi responsabilidad, tengo que asumir mis errores, reconocerlos. Porque lo peor que puede hacer alguien es decir, no, pues es que es culpa de Juan Carlos. Mira, pues es que no se peinó la barba, pero Álvaro sí. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, Y estos serán propósitos, ¿no? Dices, Álvaro, serán propósitos de empresa. no, El título. no, acuérdate, el propósito es Sí. para qué existe la empresa. Sí. Ujú. Para mí, Sí. empresa es tocar vidas. Ajá, bien. Ahorita estoy haciendo eso con ustedes, estoy tocando vidas. Ujú. Digo, de la manera más pobre posible, pero bueno, es lo que Dios les mandó. Total, Maravillosa, de total, veras, muchas gracias. total. Gracias. Y luego, fíjense cómo
vendiendo productos de cabello y maquillaje es maximizar la belleza interior Max, otra vez, a través de la belleza exterior, que esa es la misión. O sea, o sea, cómo vendo productos, ¿sí?, de belleza para maximizar esa belleza interior, para que la mujer se sienta feliz, contenta, segura de sí misma, o sea, que se sienta amada, que se sienta bien, ¿sí? Eso es. Y ahora, maximizar la belleza interior por medio de la la belleza. belleza exterior. Ese, por ejemplo, yo para el mundo de la belleza, ese es mi propósito, ¿no? Mi misión, perdón. Y fe, excelencia y trabajo en equipo son mis valores centrales. Qué bueno. Y, ¿Eh? y entonces, fe, excelencia y trabajo en equipo, esos son mis valores centrales. Excelencia es. Pero esos son los míos. En el caso tuyo, es la responsabilidad. Sí. ¿Sí? Pero los compro también los tuyos, ¿eh? Son muy buenos. No, pues, a ver, Sí, sí. oh, Buenísimo. Fe, pero Juan excelencia y trabajo en Carlos, equipo. O sea, eso sería el paraíso total. pues sí. El Pero paraíso por total. ejemplo, pero por ejemplo, y la caridad también es interesante. Sí, 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 sí. Muy buena. La esperanza, oye, es una virtud teologal. Total. Buenísimo. Entonces, pero aquí, Juan Carlos, ¿qué es sagrado para ti? O sea, ¿qué es algo que sí eres y que te hace único? Joder, Ese es tu valor central. sí, ¿Sí? sí. Joder, es que me convencen todas, ¿eh? Ya Todas. sé. A ver, Excelencia, Chile. una maravilla, ¿eh? Y Sí. La, bueno, yo la, veo que, ujú, perdón, veo que mi valor principal es la parte de la espiritualidad, y en este caso la espiritualidad católica, esa relación entre fe y razón, entre fe y psicología, Ujú, que es lo que me distingue porque busco, ¿verdad? En cada proceso, en cada persona, integrar estos dos elementos, ujú, y ahí, bueno, esto para la sanación emocional y la salvación de las almas, que es mi estrella de Belén. ujú. Los comportamientos que visualizo, ¿verdad? Que hemos puesto en práctica, a ver si estoy distinguiendo bien, gracias. es que hago un primer sondeo de forma muy sutil con la persona para ver cómo ha vivido la fe, si la tiene o no, cómo está. Muy sutil, con mucho respeto. Claro. Luego de lo que la persona me diga, entonces empiezo a brindarle materiales que empiecen o continúen esa unión con Dios. Tengo unos libros muy Ujú. bonitos que se los puedo compartir, Por favor. que se llama Cartas de Amor. Yo hace Ujú, muchos años, en el 2010, tuve mi proceso de conversión fue a través de la verdadera vida en Dios. Ujú, Entonces, hicimos un extracto de 33 lecturitas de la verdadera vida en Dios, que son como cartas de amor de Dios para uno, bellísimas. ujú. Entonces, a algunas personas, ¿verdad? Les entrego este primer material como para empezar a conectar con el Señor. Y bueno, ese es un comportamiento muy concreto, ¿verdad? Darles esas herramientas, porque en esa conexión con Dios, ahí está la sanación de la persona, ahí está su salud mental. Luego, ujú, otros ujú. comportamientos específicos Bueno, es enseñarle a la persona esa dinámica integral entre cuerpo, mente, alma, sociedad, ¿verdad? Porque el contenido de los pensamientos, las emociones, todo tiene una relación dinámica que influye en el Ujú. comportamiento de la persona, en lo que hace, en su malestar emocional. Y entonces, a partir de esa relación integral que la persona va haciendo, si logra incorporar, por ejemplo, la parte de la fe, entonces podemos hacer un trabajo muy bonito que da paso al otro comportamiento que hemos practicado, que son los ejercicios de sanación emocional, donde Jesús participa de forma directa. O sea, el mismo Señor hace la sanación como una operación a corazón abierto literal. Y es increíble lo que el Señor va haciendo con la persona que quiere, por supuesto, con la persona que quiere. Entonces, esos son los comportamientos que asocio a raíz de este valor Del de la valor de la espiritualidad espiritual. Ujú. que hemos
seguido durante todos estos años. No sé si está bien así o cómo sería. Fíjate, Shirley, y gracias por compartirnos eso, es bien interesante. Nos acabas de decir, y dice, para mí un valor central al dar esa atención psicológica, al dar ese acompañamiento de personas, es la espiritualidad. Y por lo Sí, tanto, de una manera velada, mi primer comportamiento es veo dónde está. El segundo, le informo, le ayudo, le doy pasos. El tercero, lo empiezo a acompañar y luego ya lo que nos compartiste, Chile, no son comportamientos, sino son pasos de un solo comportamiento. a ver, cuénteme usted. Todos esos, fíjate, del valor de la espiritualidad, ¿sí? Ajá, Que habría que definirlo, porque lo primero no es, y como veíamos en la sesión anterior, o sea, no es agarrar la definición del diccionario, sino que en mi corazón me está diciendo que, o sea, que es vivir la espiritualidad, ¿sí? Y lo vas a definir cuando tengas los comportamientos ya bien redactados, porque te ayuda a ok, redactarlo, ¿no? Pero bueno, ok, fíjate, primer comportamiento de lo que me platicas, Shirley, ¿sí? Valor de espiritualidad, el comportamiento sería, reconocemos que todos tenemos, o sea, reconocer que todos tenemos nuestra espiritualidad según el propio llamado. O sea, en pocas palabras, no todos estamos llamados al mismo. sí, claro. Y con respeto, ¿sí? Ajá, Los guiamos. Punto. ajá. Sí, con respeto los guiamos, sí. Los guiamos y acompañamos, o los acompañamos, o como sea, ¿no? Entonces, ese solo comportamiento engloba esos pasos que lleva el valor de la espiritualidad, que uno es Mm, reconocer en dónde están y irlos ajá, acompañando y con total respeto, porque a lo mejor y tú eres evangélico sí, o a lo mejor y tú eres sí, con todo católico, respeto, sí. exactamente, eres católico de misa de miércoles de ceniza y nomás el miércoles de ceniza vas a la iglesia. Bueno, Correcto. sí, Pues ateo o se declara enemigo de la iglesia. pues son Tengo ateos, un gracias a muchacho Dios. ahorita así en esa condición, sí, y es un acompañamiento súper sutil. Exactamente. Entonces, fíjate qué interesante, o sea, porque el comportamiento es ese, lo que estás haciendo son pasos de ese Ah, ok. comportamiento, que es Qué interesante. como les decía del de financiero, o sea, el financiero decía, pues es que estoy en esa primera área en donde es un desorden de las finanzas. Bueno, el valor es el valor central, puede ser de la persona la excelencia, ¿no? Bueno, la excelencia se vive de una manera distinta cuando estoy en una etapa de desorden financiero a una etapa avanzada como por ejemplo de una persona que está invirtiendo, ¿sí? Entonces, porque ya no está en desorden, entonces las virtudes, los pasos, o sea, en pocas palabras, esto, tu valor central no se modifica, tu comportamiento tampoco se modifica porque puedes encontrarte con alguien que es hasta espiritualmente más fuerte que tú y el mismo Claro. comportamiento. Exactamente. Y a lo mejor y algunos pasos los vas a odiar. Ahora, Ujú, vamos a encontrar otro comportamiento para ti, Shirley, del valor de ajá. espiritualidad. La espiritualidad, además de ser respetuoso de otros, cómo puedes vivirla en un comportamiento al dar terapia, al hacer lo que haces? Además del respeto a los demás y acompañarlos. Bueno, una parte, otro comportamiento fundamental es la formación, la capacitación, porque a través del proceso de Mm, psicoterapia hay mucho, bueno, nosotros usamos la palabra psicoeducar, ¿verdad? Hay mucho que psicoeducar o formar, capacitar a la persona, brindarle herramientas, ¿verdad? Enseñarle. ok.
Entonces sería una especie así como la parábola de la semilla. Que Dios llega y pone la semilla y cae en terreno pedregoso, cae en terreno de espinos, cae en el camino, que terreno duro, o cae en tierra fértil. Entonces el comportamiento, por lo que estoy viendo, es preparar, ¿sí? O sea, Ayudar a es preparar el terreno. Sería la labor, digamos, mi papel sería ayudar a la persona a través, tratar, ¿verdad? De quitar piedras que pueda conocer, ¿verdad? Pueda conocerse, tomar la conciencia para que él mismo pueda quitar esas piedras y pueda volverse él tierra fértil, disponerse al Señor, primero ayudándole a tomar esa conciencia y lo primero es como irle enseñando, ¿verdad? Irle entonces, fíjense, transmitiendo conocimientos para ampliar su percepción. vámonos un paso más atrás, más ecuménico, menos religioso. Ajá, ok. ¿Y qué te parece si la conducta la preparamos así? ¿Sí? Para la espiritualidad. Y fíjate, algo, o sea, muy religioso. El valor de la espiritualidad. La conducta es reconocer en mi prójimo dónde está parado Ujú. Sí, y, eso es a- fundamental. y ayudarle a que llegue a donde debe de estar. Sí, ese es mi papel. Y no solamente en mi prójimo, reconocer en mí y en mi prójimo. Yo lo pondría Sí. más, ¿sí? Porque también es, a lo mejor nosotros estamos ahí guiados y estamos arriba de las espinas, ¿verdad? Y tú no No, y puedes obviamente darlo, uno vive su propio proceso también, ¿verdad? ¿sí? Y otra, Ciertamente. y otra conducta es, me preparo Ajá. me preparo porque nadie da lo que no tiene. Ah, Téngale, sí, y caña. eso, y eso, y ahí es donde yo tengo que estar constantemente en preparación, formación, oración, uy, un montón de cosas que a veces no me da la cuerda, no me doy abasto. Entonces, si te fijas cómo ya estamos viendo el punto de vista de espiritualidad desde el reconocer en dónde están y en dónde están parados y llevarlos. Segundo, no puedo dar lo que no tengo, entonces por lo tanto tengo que estar trabajando en mí, Sí, ¿sí? sí, Y en el, todos los sentidos. y el primero, ¿cuál era? Hablamos de reconocer que todos tenemos nuestra espiritualidad según el propio llamado y Exactamente. con respecto los guiamos y acompañamos, que sería como un tercer grado, Ujú. más bien. Ándale, perfecto. Ahí tienes ya 3 comportamientos. Muchísimas gracias, don Álvaro, porque definitivamente es otra visión. Sí, exactamente. Porque normalmente agarramos y metemos el proceso. No, pues lo primero que hago es esto, esto, esto. No, no, no. O sea, a ver, hay que ver el valor y verlo desde las distintas aristas de cómo puedo vivir el valor central. No sé si Javier quieras trabajar con lo tuyo, Sí, sino muy ya interesante, qué bonito, gracias. no, ¿de qué Chile? Sino para ir cerrando la sesión, Javier. Sí, Dime. tal vez muy, muy, muy similar, digamos, a lo que hemos venido hablando. Nuestros valores eran innovación, seguridad y respaldo. Al ser Ok. tecnologías muy novedosas o muy innovadoras, pues la gente tiene muchas dudas de si les va a funcionar o no. Entonces, eso es básico y hemos Innovación, orientado innovación, seguridad y respaldo. seguridad y respaldo. Ok. Son equipos para mejorar la eficiencia energética y Ujú. son temas muy innovadores que, que instalamos en equipos, o sea, para proteger Solares. o para hacer mejor los equipos de los clientes. Entonces, claro, les preocupa que no funcione bien o que les dé algún problema o que les dañemos algo. Entonces, sí es importante nuestro comportamiento durante y después de la instalación. Se necesita mucho soporte y respaldo y esa es más nuestra garantía o el marketing que hacemos, estar ahí, estar acompañándolos y guiarlos para demostrarles que sí funciona. Entonces Ujú. esa parte
Este, creo que es el actuar, el centro de nuestro actuar para que vean, confíen en nosotros y se sientan seguros con lo que les recomendemos. Eh, Muy bien. Entonces, innovación. ¿Cuál valor central te quieres centrar ahorita para construir? Sí, tal vez este de seguridad, tal vez. Seguridad, ¿ok? Sí, Muy bien. La seguridad es, o sea, un elemento central dentro de la empresa y viviéndolo para con el cliente es brindarle la seguridad de que vamos a mantener la integridad física de tus techos, por ejemplo, para que no haya goteo, para que en un sí. aire no se lo lleve, para que, etcétera, ¿no? Todos los elementos ahí, porque tú haces paneles solares, ¿verdad? Sí, tenemos, Instalas. son 10 líneas. Hay calidad de energía, entonces conectamos equipos las acometidas eléctricas de todas las Ujú. instalaciones, que es muy delicado. Sí. Este, tenemos temas de biomasa, donde generamos vapor o agua caliente para sustituir combustibles fósiles, por ejemplo. Y Ándale. el vapor también es muy delicado, o sea, las instalaciones de vapor y todo esto, al ser equipos de alta presión, entonces sí es Sí. muy delicado y se necesita mucha seriedad en el servicio. Por ejemplo, Perfecto. Entonces, la seguridad, fíjate, la seguridad es un valor central y queda clarísimo por el tema de las repercusiones que puede llevar un error humano, un error de no utilizar el claro, material o no hacer, no apretar la tuerquita esa especial que si no, pum, explota todo, ¿no? claro. Es perfecto. ¿Cómo has visto tú el generar un comportamiento de seguridad? Y mucho es la planificación previa, o sea, el entender cuál es la necesidad real del cliente, no la nuestra, sino que ¿Ok? es realmente ellos, es lo que les preocupa o les molesta o quieren solucionar y buscar lo que ellos necesitan, ¿no? Como lo decías inicialmente, no venderles o ofrecerles algo que me sirve a mí, sino a ellos, porque de ahí viene una relación a largo plazo de que me ayudó, me solucionó, y no alguien que quede con la duda de este me vendió esto y no funciona, o sea, no me funcionó. Ok, Entonces, eso es como la base. muy bien. Entonces, si te fijas, de esto que me platicas, Javier, se disparan tres aristas distintas de conductas. Ujú, Valor de la seguridad. ¿Por qué? Porque yo tengo que brindar seguridad a mi cliente, tengo que brindarle seguridad a mis trabajadores, o sea, que van a estar, pues obviamente ahí en el campo. Tengo que brindar ujú, también a sus familias de que tienen un trabajo seguro, de que tienen un padre que va a volver, y correcto. proveer. O sea, a lo que voy está padrísimo, está bien profundo, Javier. Y Sí. se desprenden tres grandes aristas. Uno, la primera es el estar preparados, Ujú, ¿sí? Porque sí, tienes que formarte, informarte, desarrollarte, o sea, estar siempre buscando nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos productos, o sea, siempre estar enfocado en crecer. Esa es una primera arista, el preparar, ujú, ¿sí? correcto. Otra arista es el, el, el siempre, el siempre revisar, el siempre seguir los procesos, por ejemplo, ¿sí? Porque si tú Ujú, tienes procesos claros y definidos y los sigues, entonces, pues obviamente evitas errores en donde pudiera haber alguna, alguna pérdida, ¿no? Algún accidente o alguna situación que no deseable. sí, Y tal vez sí la definición y estandarización de los procesos o del servicio exactamente. para que no Y hayan errores. exactamente. Entonces, en una es prepararse, la otra es seguir procesos y la tercera Ujú, arista, es el, el, el siempre ver por la persona. O sea, no ver o sea, desde tus intereses, sino de lo que la otra persona, pues real y verdaderamente, o sea, cómo puedo hacer el bien a los demás. Entonces, ahí tienes sí, tres conductas distintas
que uno es prepararte, el otro es seguir procesos y el tercero es ver por la persona. Habría nada más que hacer una redacción que sea lo Ujú. suficientemente clara e inspiradora para que aplique de una manera uniforme en cualquier situación. ¿Con cuál Muy bien, muy bien. empezamos? Y tal vez la última de velar por el bien del cliente, ¿no? Perfecto, ¿sí? Que es el Entonces, objetivo final. valor seguridad central, conducta enfocada en ver por el valor del cliente. Y acuérdate, Javier, que tú tienes 8 stakeholders, que son Ujú, tus colaboradores, tus clientes, tus accionistas, sus familias, la comunidad, ¿sí? ujú, Lo que son los proveedores, el gobierno y las generaciones futuras. Sí, ya me ujú, estaba faltando uno. Entonces, esos 8 stakeholders son igual de importantes. Entonces, y normalmente, o sea, estamos enfocados en el cliente y no, o sea, son todos y ujú, todos son igual de importantes. Entonces, ¿cómo podemos redactar una conducta de seguridad en donde ponemos a la persona al centro? No al cliente al centro, sino a la persona. Y son estos 8 distintos variantes de la persona. Y es muy sencillo, ¿sí? ujú, En el valor de seguridad, la conducta, yo pensaría, sería nuestro actuar siempre está enfocado en llevar ese bien común a los demás, ujú. a todos, para que estemos incluidos nosotros también. Claro. ¿Sí? Nuestro actuar siempre está enfocado en llevar ese bien común a todos. ¿Sí? Sí, 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 muy bien. Y pudiéramos terminar porque primero es la persona y luego todo lo demás. Ujú, Y con eso, mi estimado, ya con eso, ya lo puedes, como Shirley perfectamente lo puso en procesos de tengo que entrevistarlo, saber dónde está y luego ya de ahí A, B, C, o sea, paso uno, dos y tres. Entonces ya ahí literalmente es aplicado para ventas, es pues no le vendo. O sea, si la persona es primero, entonces no le voy a vender algo que no necesite. No se lo voy a ujú, cerrar en un lugar en donde no debe de ser ujú. y todo lo demás. Igual en su Claro. familia, ¿sí? No le voy a dar, más bien, le voy a tener las condiciones de trabajo, las herramientas de seguridad, los procesos de cuidado, las señalamientos, o sea, tantas cosas que van alrededor de poner a la persona al centro y no lo demás. Muy bien, muy bien. Ya, me parece muy bien, sí. Entonces, ese sería. Si quieres, Javier, ¿qué Sí, te parece si para la siguiente sesión ujú, empiezas a redactar un par más? ¿Sí? ok, Igual Shirley, Juan Carlos, Monseñor también si quiere, con muchísimo gusto compartirnos algo. Y le dicen allá a Andrés también. Y en la siguiente sesión empezamos con revisar nuestros comportamientos y luego ya de ahí empezamos a ver cómo medirlos. ¿Les parece? Muchas perfecto. gracias, sí, excelente. ¿La próxima Perfecto. sesión sería en 15 días o sería la otra semana? La siguiente sesión, por lo que tengo aquí agendado, sería el 20 de marzo. Así es, el 20 de marzo. Ok. Perfecto. Muy bien. Está excelente. Qué bien, qué Muy interesante. bien. Pues, ¿Cuántas cosas he aprendido? Lo he apuntado. No me hable el chat para que no se me olvide. Está muy bien. hemos aprendido. Estamos Sí, aprendiendo sí, está muchísimo. Don genial. Álvaro se está Está tocando fenomenal. vida. Está fenomenal. Está Muchas muy bien. gracias. Bueno, pues Juan Muy Carlos, bien. ya que tuviste tu cámara, ayúdanos a cerrar en oración. Bueno, pues nada, muchas gracias, Señor, por todos estos consejos, todas estas inspiraciones. Gracias por estar todos juntos. Gracias por Álvaro y que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos guíe a la gloria celestial. Y bueno, pues con con esta bendición del Señor, pues os agradecemos a la Virgen María, si os parece. Con un Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por Ruega nosotros por los nosotros. pecadores, ahora y en la Amén. hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en En vos vos confío. confío. Muchas Confío. gracias a todos. Javier, Igualmente, Muchas gracias. Dios los bendiga. Derley, Gracias a Hasta Padre. todos. luego.